Expondremos el esquema del tema 11, parte especial, la iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios a favor de estas, el servicio público en las entidades locales, concepto y las formas de gestión de los servicios públicos locales. Como primer epígrafe he hablado de la iniciativa económica y la reserva de los servicios a favor de las entidades locales porque está contenida en el artículo 86, y luego de los servicios públicos en las entidades locales y las formas de gestión porque están en el 85, 85 bis y 85 ter. La separación es evidente. Yo iniciaría, ya que este esquema es un poquito más breve y puede dar tiempo a hablar un poquito más, iniciaría el tema con el 128 de la Constitución, donde se nos dice que se contempla la iniciativa económica o la participación del sector público en la actividad económica, por ley. Sobre todo, si es en régimen de monopolio, se podrán reservar al Estado determinados servicios en régimen de monopolio. Pero el ejercicio de actividades por parte de la administración pública dentro de la iniciativa económica es atribuida por ley. Para ello, para hablar del tema en las entidades locales, nos vamos, no sé si nombrar el 149.118 régimen local, la ley de bases, el artículo 86 nos dice en su apartado A que podrán las entidades locales ejercer iniciativa pública en la actividad económica, siempre y cuando se respete la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, ojo, del ejercicio de sus competencias, de las que ya tienen asumidas, aparte de la actividad que pretenden realizar, aunque esa se supone que va a generar un rendimiento económico, porque es una actividad económica. Bien. Para llevar a cabo esta iniciativa, o para intentarlo, o para sopesarlo, se realizará un expediente. En este expediente se expondrá, entre otros aspectos, la forma de gestión del servicio. En principio no se habla de servicio público, ¿vale? Se habla de servicio, a secas, ni siquiera servicio esencial. El apartado C ya sí que nos dice que se reservan servicios esenciales, es decir, mediante esta ley, que es la ley de bases, ya lo decía el 128, por ley se podrán reservar determinados servicios al sector público. Bueno, pues se reservan para las entidades locales mediante ley estatal, que es esta. El agua, me refiero tanto al abastecimiento de agua potable como a la evacuación de aguas residuales, etcétera, etcétera. El tema de la basura y el transporte público de viajeros, entre otras materias. Si además se pretende esta reserva en régimen de monopolio o se pretende la reserva de otro servicio, no se dice que tenga que ser público, ¿de acuerdo? O esencial, pero bueno, entendemos que ya que se va a producir una reserva, tiene que ser de un servicio esencial. Si además este servicio esencial se quiere ejercer en régimen de monopolio, la aprobación del expediente del que hablaba el apartado B tendrá que realizarlo la comunidad autónoma, y este expediente contendrá pues un estudio de mercado, contendrá bueno, esto también es en el apartado 1, sobre todo se trata de la sostenibilidad de la hacienda local. Y el artículo 86 contempla la posible impugnación de estos acuerdos, tanto de la aprobación de la iniciativa pública como del expediente, como de la forma de gestión, como del monopolio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Bases, que recordáis que es la posible impugnación de los actos y acuerdos de las entidades locales por parte del Estado de la comunidad autónoma. El servicio público en las entidades locales, concepto y forma de gestión. Aquí ya sí hablamos de servicio público. Bien, en el 86 hablábamos de iniciativa pública y, en principio, servicios, gestión del servicio, sin apellido, y luego sí que se decía que se reservarán servicios esenciales, pero que ya estamos hablando de servicios públicos. Y lo digo porque un servicio público siempre es esencial, pero no todo servicio esencial es un servicio público. Un servicio esencial se convierte en servicio público cuando su titularidad
la adopta una administración pública. Bien, vamos al artículo para ver el concepto. Bueno, el concepto ya más o menos os lo acabo yo de dar en términos de teoría. Y las formas de gestión, nos dice el artículo 85 de la Ley de Bases que los servicios públicos locales son aquellos que presta la corporación en el ámbito de sus competencias. Pues más o menos lo que yo les venía a decir. Se trata de aquellos que asume, cuya titularidad asume una administración pública y por lo tanto están en el ámbito de sus competencias. Respecto de las formas de gestión, pues ya sabéis que tenemos la directa, que puede ser por la propia corporación local mediante su propio personal y sus propias instalaciones, mediante organismos públicos, que pueden ser organismos autónomos o entidades públicas empresariales, ya lo sabéis, la ley 4015, o mediante sociedades mercantiles empresariales. La elección del método de gestión directa de entre estas 3-4 posibilidades requiere informe del interventor para ver si se respetan los principios de estabilidad presupuestaria, también la regla de gasto y el límite de deuda de la Ley Orgánica 212. De otro lado, nos dice el artículo 85 que la gestión puede ser indirecta. Y ojo con esto, solo se puede hacer mediante alguna de las fórmulas contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público. Vale, entonces nos vamos. Yo lo primero que se me ocurre, claro, la concesión de servicios, artículo 284, que es la figura jurídica que permite la gestión de servicios públicos. ¿Por qué no la figura del 312, que es la de prestaciones directas a favor de la comunidad? Porque mediante este artículo no se pueden prestar servicios de carácter público, solo servicios, ¿de acuerdo? O actividades. Y como estamos hablando de servicios públicos, no se podría optar por esta figura que está dentro de la Ley de Contratos. Tampoco se puede optar por la fórmula de la encomienda de gestión, porque no está contenida en la Ley de Contratos del Sector Público, o mejor dicho, porque no se pueden gestionar mediante esta figura prestaciones o servicios que estén incluidas dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, con lo cual se excluye esta posibilidad, ni tampoco por convenio, por la misma razón, porque no se pueden gestionar servicios de ningún tipo, o no se pueden realizar prestaciones contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público. He preferido no meterme en la figura del consorcio. Y eso que el artículo 57 nos habla del convenio y del consorcio a la hora de la gestión de los servicios públicos. Pero he preferido no meterme en el consorcio. Bueno, el 85 bis nos habla de los organismos públicos. Respecto de su régimen jurídico, en primer lugar se aplica la Ley 4015, que es la que nos habla de los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales como personas jurídicas con capacidad de obrar, con personalidad jurídica, con tesorería propia, con fondos propios. Algunas, incluso, sobre todo los organismos autónomos, con el ejercicio, tienen atribuidas el ejercicio de potestades administrativas. Y las especialidades son, primero, la creación, modificación y supresión más la aprobación de los estatutos corresponde al Pleno por mayoría absoluta. Esto de mayoría absoluta está en el ROFEL contenido cuando se dicen competencias del Pleno, dice por régimen de aprobación de competencias, perdón, el régimen de aprobación de acuerdos por mayoría simple y luego dice por mayoría absoluta y está contenida esta opción, la de creación, modificación, supresión y aprobación de estatutos por parte del Pleno. Imprescindible, debe estar el organismo autónomo o la entidad pública adscrita, bien a una concejalía, que es lo suyo, o, si se trata de una entidad pública empresarial, a un organismo autónomo. No está, creo que no se contempla un organismo autónomo adscrito a otro organismo autónomo, pero bueno, podría ser. No, ahora mismo no me confundo. Respecto del titular del órgano de dirección, se dice que puede ser prácticamente cualquier persona, porque primero dice que funcionario o laboral, o ni funcionario ni laboral, cualquier otra persona que al menos presente una experiencia, creo que dice de 5 años, o sea, cualquiera. Está sometida a control de eficacia, esto es muy importante porque ya lo dice además la 4015,
que están sometidos estos órganos a control de eficacia y que en función del resultado de del complemento de objetivos o no, que es lo que determina el control de eficacia, se pueden llegar a suprimir estas entidades. 4. Respecto de la autorización para contratar, pues se fijan unos umbrales en los estatutos y pues la puede tener la competencia bien el ente público o bien la concejalía o el pleno, dependiendo de la cuantía. De otro lado, la Junta de Gobierno, en las entidades locales que no que no tengan como órgano la Junta de Gobierno, porque puede no tenerla, estas competencias las asume al Pleno. Lo que pasa es que, tendría que ser una cosa muy rara que una entidad local que tuviera un organismo público adscrito, siendo tan pequeñito, para no tener Junta de Gobierno. No sé, a mí me resulta raro, pero bueno, podría haberlo. B. El contenido de los estatutos. Entre otros aspectos se contemplan las funciones y competencias que va a tener, las potestades administrativas que se le atribuyen, si es que se le atribuyen, y qué órgano las tiene atribuidas, los umbrales de contratación, las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa y el régimen presupuestario y de contabilidad, que será el de la Ley de Haciendas Locales. Por último, el patrimonio con el que cuenta y, fundamental, la financiación. ¿De dónde se va a financiar? Esto además tiene que constar en los presupuestos de la entidad local, de dónde va a salir la financiación, porque esto tiene que constar a efectos luego de hacer la consolidación del presupuesto. Vale. Y entre otras cosas. El artículo 85 ter nos habla de las sociedades mercantiles locales. Respecto del régimen jurídico, estas ya se rigen por la normativa privada, salvo en el ámbito presupuestario, contable y de control financiero, que se van al régimen de la Ley de Haciendas Locales o la Ley Orgánica 212 o incluso el Real Decreto 424/17 sobre control financiero en las entidades locales. Respecto de la forma que puede tener esta sociedad mercantil local, en principio puede ser cualquiera de las contempladas en la Ley de Sociedades de Capital. Ojo con esto, porque se limitaría a la sociedad comanditaria o la compañía comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Y quedarían fuera las formas de la sociedad colectiva o la comanditaria simple, porque esas van por el Código de Comercio. Bien. Y respecto de los estatutos, pues lo más destacable es que señale los órganos de dirección.